Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a mi canal, gracias por entrar, gracias por ver mis vídeos. Si os gusta lo que veis, aquí tenéis análisis de instrumentos, tenéis lecciones, tenéis un poco de todo relacionado con el mundo del bajo eléctrico. A suscribiros, darle a like, compartir, podéis mandarme solicitudes de amistad en Facebook también. A los que ya estáis suscritos os doy mil gracias por seguirme, por ver mis vídeos, por todos los mensajes que me mandáis por Facebook, en sugerencias de lecciones, dudas que tenéis y demás. Hoy me gustaría tener una de esas dudas, sugerencias, me habéis mandado bastante mensajes en torno a esto. Me gustaría hablaros un poco del sonido del bajo, según para qué situaciones, para qué estilos. El sonido es algo muy personal de cada uno. Y yo os voy a hablar de unos niveles generales a utilizar, en mi humilde opinión, sin ánimo de influir en vuestra idea del sonido, ¿vale? El sonido del bajo. Sonidos de bajo hay muchas maneras de enfocarlo. Yo voy a intentar aclararos esta duda que me habéis consultado por el Facebook. Con mi Sire Marcus Miller M7, que es un bajo, es una paleta de sonidos andante, es un bajo del cual puedes sacar muchos sonidos y es perfecto para mostraros todo lo que yo quiero mostraros. El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de sonido en un bajo eléctrico es si es activo o pasivo. En este bajo, por ejemplo, tenemos un activo-pasivo con control de tono tanto en activo como en pasivo. El bajo en activo, el activo siempre te va a excitar el sonido y te va a poder tener vas a poder tener un control sobre la ecualización, sobre los graves, sobre los medios, sobre los agudos. Normalmente los bajos pasivos no llevan control sobre la ecualización del sonido, solo tienes acceso al tono y al balance de pastillas, ¿okay? Este, por ejemplo, ahora mismo está en activo, lo tengo en activo, está todo en el centro, las dos pastillas en el centro. Es un sonido que yo utilizo para pop, para rock, para acompañar. Es un sonido bastante neutro, bastante plano. Sonido que puedes utilizar para todo. Ten en cuenta que cuanto más plano sea tu sonido, el sonido que le envíes al técnico, al técnico de PEA, a la mesa de sonido, mejor podrá ecualizarte el técnico de cara afuera. Nosotros tenemos un sonido en nuestro ampli, pero cara afuera, cara del público es totalmente diferente. Las PEA son equipos muy grandes y cuanto más limpio sea tu sonido, mucho mejor. Pero ya os digo, el sonido es algo muy personal y yo no quiero influir en cada uno. Un sonido que yo utilizo para trabajar, para acompañar, para grabar, sonido plano total. ¿Vale? Que queremos excitarlo un poco, ahora el bajo está en activo, que queremos excitarlo un poco, luego lo vemos. Ahora voy a tocar en pasivo, como veréis el sonido del bajo ahora mismo se quedará más plano, más seco, más sin graves agudos. Ahora en pasivo. Pasivo y activo. Activo, pasivo. Slap, pasivo y slap activo. El activo y el pasivo lo que os proporciona es control sobre la ecualización del bajo, ¿ok? Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es el tono. El tono es esa calidez que nos da al sonido. Por ejemplo, ahora está en activo, le voy a quitar el tono y ahora se lo voy a poner. No sé si lo apreciáis. Saca como más armónicos, como más matices el sonido con el tono dado, ¿vale? Con el tono hay muchos bajos pasivos que se puede jugar con él, luego os haré una review de un análisis de un jazz bass
para que veáis en otro vídeo, para que veáis la diferencia entre un bajo pasivo y un bajo totalmente pasivo y un bajo activo pasivo, ¿ok? Esto en cuanto a activo pasivo. Normalmente los bajos hoy en día, los bajos activos, hoy en día ya construyen casi todas las electrónicas activas así, llevan un control dentro de la circuitería cuando abres la placa de detrás del bajo, que te permite igualar el volumen del activo y del pasivo. Este, por ejemplo, lo tiene igual. Estás en pasivo y en activo. El volumen es el mismo porque yo dentro de mi bajo, en la circuitería de dentro del bajo, tengo un pequeño control que con un destornillador voy regulando el volumen para que suene igual al mismo volumen en activo o en pasivo. Siempre sonará un poco más en activo porque excita el sonido y saca más armónicos, ¿ok? Pero ese control hoy en día, los bajos modernos, casi todos los bajos modernos llevan activos, llevan ese control. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta, que me habéis preguntado por el Facebook, Francés, para que según qué estilo, según qué estilo hago, si hago slap, lo primero que tenéis que tener en cuenta a la hora de tocar el bajo, esto es esencial, es de primer año de clases, el sonido está aquí, ¿vale? El sonido se saca aquí. Puedes tocar con las dos pastillas a la vez, o en serie o en paralelo, y sacar un buen sonido de medios si desplazas la mano hacia atrás, hacia el puente, o si desplazas la mano hacia el mástil. Si desplazas la mano hacia el puente y si desplazas la mano hacia el mástil, ¿vale? Cuanto más la desplaces hacia el puente, el sonido será más medio agudo, y cuanto más la desplaces hacia el mástil, el sonido será más medio grave, ¿vale? O más grave. Esto es lo primero que tenéis que tener en cuenta. A partir de aquí tenemos un control en los bajos, en todos, en pasivos y en activos, que es el control de balance de pastillas, que según lo desplaces hacia la pastilla del puente o hacia la pastilla del mástil, yo lo tengo aquí, incrementa la salida de una pastilla o de otra, o cancela la salida de una pastilla o de otra. Por ejemplo, yo ahora tengo las dos pastillas a la vez. Si cogéis un elemento metálico, yo ahora no tengo ninguno por aquí, gran error. Si cogéis un elemento metálico, podréis comprobar a ver si este me vale, si esto mismo me vale, que al darle a los botoncitos estos que tienen las pastillas, suenan, ahí está, y entonces quiere decir que esta pastilla está activada, ¿ok? Si yo apago la pastilla, le doy toda la salida a la pastilla del puente, cuando le doy aquí no suena, sin embargo cuando le doy a la del puente, ¿lo notáis? Esto sería el balance de pastillas. El balance de pastillas, si ponemos la pastilla, el balance de pastillas, todo, el potenciómetro, todo hacia el mástil, obtenemos un sonido más rock and roll. Sonido más pomposo, más como más o menos nasal, ¿no? Un sonido más gordo, más grande. ¿Vale? Si ponemos la pastilla más hacia el puente, o sea, hacia allá, obtenemos un sonido más Jaco Pastorius, más medio para funky y demás. ¿Ok? Más para jazz, yo lo uso para improvisar y demás.
El tema del slap, otro tema que me preguntabais por el Messenger y que quería aclarar. Pues mirar, ¿qué es, Francés, qué sonido utilizo para slap? Y tal, un suscriptor me preguntaba, pues mira, yo te recomiendo que utilices las dos pastillas balanceado a las dos pastillas en el centro y que si tienes un bajo, si dispones de un bajo activo, le des un pelín de graves y un pelín de agudos. Así excites esos armónicos al darle al slap. Y te quedará un sonido... Te dará un sonido de slap bueno, ¿vale? Si, por ejemplo, para que veáis la diferencia de tocar solo con la pastilla del puente el slap, ¿vale? Como veis es un sonido que le falta armónico, le falta grave, le falta muchas cosas. Tiene mucho agudo medio, pero le falta grave. Entonces yo recomiendo que un buen sonido para el slap, excitáis un poco los graves, un poco los agudos, los medios en el centro, ¿vale? Las pastillas, las dos en el centro, el tono a tope y... ¿Vale? Depende del bajo que tengáis, si es un bajo más jazz bass, si es un bajo como este que es un bajo moderno, sonará más moderno o menos. Pero siempre pastillas en el centro, un poco de graves, un poco de agudos y a tocar. En el caso de que sea pasivo el bajo, pastillas en el centro. Si quieres puedes desplazar un poco la pastilla hacia el mástil, con el balance, desplazas un poco hacia el mástil. Y si lo dejas en el centro, también suena bien, pero siempre las pastillas que estén bien balanceadas para que salgan todos los armónicos en el slap. Después, sonidos que yo utilizo. A mí me gusta utilizar, ya os digo, ser lo más plano posible. Me gusta utilizar tanto el activo como el pasivo. El pasivo lo utilizo más en mi casa para grabar y cosas así, para que entre el bajo totalmente plano a la grabación y luego en el máster ya ecualizas como quieras. Lo más plano posible, una grabación lo más plano posible. Si llevas un buen bajo que tiene un buen sonido, sonarás bien. Después, en directo, pues depende del trabajo que esté haciendo, pero normalmente para acompañar, para trabajos que más hago, que es acompañar en banda y demás, dos pastillas en el centro balanceadas, un pelín de graves. Normalmente los agudos no le doy casi nada porque el tono ya saca todos los armónicos del agudo, los medios a la mitad, y obtengo un sonido plano, lleno. Tengo un sonido grande que me sobra, totalmente plano y perfecto, la frecuencia perfecta, sin que si le subo más de graves o demasiado, vibra todo y se hace una bola y es demasiado. Un sonido que utilizo mucho también, sobre todo para estudiar, cuando tengo que tocar algo más rápido o cuando toco más jazz o improviso o algo así, es el sonido de toda la pastilla atrás, toda la pastilla, todo balanceado a la pastilla del puente y tono fuera, tono fuera. Para definir todas las notas.
Este sonido me gusta utilizarlo mucho. Me habéis preguntado también cómo saco los armónicos. Haré un vídeo de cómo sacarlos. De cómo sacar los armónicos. Este es un sonido que yo uso mucho, ¿vale? Pastilla a tope de atrás, tanto en activo como en pasivo. Me gusta casi más en pasivo que en activo, ¿vale? Tono fuera, pastilla toda atrás. Esto sería en pasivo, ¿ok? Me gusta mucho, mucho este sonido. Y en activo le puedo dar un poco incluso de graves. Y también me gusta bastante. Esto os puedo decir en cuanto al sonido. Recordar, el sonido es algo muy personal de cada uno y hay que respetar mucho el sonido. Para mí, sé que puede sonar algo radical, pero para mí no existe un mal sonido y un buen sonido en términos generales, cuando son bajistas, cuando son músicos que ya saben lo que se hacen. No existe un mal sonido o un buen sonido. Existe un sonido que te gusta más o menos. Hay gente que le gusta más el sonido Precision, hay gente que le gusta más el sonido Jazz Bass, hay gente que le gusta más el sonido moderno. Hay que respetar toda la diferencia de sonidos que hay y respetarlos todos y escucharlos todos y aprender de todos para crear nuestro propio sonido. Lo primero que hay que tener en cuenta es esto, el sonido está aquí, ¿vale? Aquí te ayuda con las frecuencias, con los dBs y demás, a trabajar sobre lo que sacas de aquí. Si de aquí no sacas un buen sonido, tengo un vídeo en mi canal donde hablo de la mano derecha. Si aquí no sacas un buen sonido, olvídate, por muy buen bajo que lleves, por muchos pedales que lleves, por muchos compresores que lleves, sonido está aquí. Hay bajistas que con un amplio y un bajo sacan un sonido bestial y hay bajistas que llevan un rack de efectos y de cosas así de alto y el bajo no les suena a nada, ¿vale? Espero haber aclarado dudas. De no ser así, comentarme aquí en el canal, aquí en el vídeo, cualquier duda más que tengáis, que queráis que aclare más, que profundice más, y así lo haré. Gracias por verme, gracias por seguirme, gracias por los mensajes que me mandáis en Facebook, de verdad. Sois una pasada. Os mando abrazos a todos desde aquí, desde España. Nos vemos en próximos vídeos, ¿vale? Bye.